Quiero saludar a todas las personas del live stream. Qué bueno que están hoy día junto con nosotros. ¿Qué piensas? ¿Por qué vino Jesucristo a este mundo? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las razones que envió el Padre a su amado Hijo? Una razón es demostrarnos a nosotros cuánto nos ama y traer su bondad a nosotros. Quizá piensas porque somos separados de Dios y porque somos pecadores. ¿O tenía ese pensamiento? Me gustaría estar para siempre con Él. Eso es todo bien, pero no solamente vino para mostrarnos el camino, sino mostrarnos que podemos ser salvados de los poderes de las tinieblas. Jesús vino para destruir las obras de Satanás. ¿No es maravilloso? Déjanos de clavar un clavo en primer punto. Jesús vino para destruir las obras de Satanás y las obras de Satanás fueron removidas en sus pilares, en sus fundamentos. Cuando tú recibiste al Señor Jesús y entraste al reino de su amado Hijo, donde reina su luz, ahí la obra de Satanás fue removido en sus fundamentos. ¿Están uno conmigo? ¿Aman a Jesús? Si amamos a Jesús y estamos bajo su reino, vivimos en la luz, y eso ya es un acto maravilloso de Dios, de su amor. Él nos arrebató del reino de las tinieblas y nos llevó donde podemos recibir su amor, donde Él nos provee, donde su bondad nos restaura, nos sana y nos libera. En primer punto queremos venir las obras de Satanás, de reconocerlos y destruirlos. Es el primer punto que vamos a profundizar un poco más. Y el segundo punto va a ser hoy día de la predicación, las actividades de los demonios en la propia vida, de reconocerlos. Y el tercer punto va a ser de reconocer cómo podemos ser libres y el equipamiento que se necesita para el servicio de liberación. Y vamos a ver todavía cómo Jesús trabajó un mediodía. Bien, después que fuimos movidos de las tinieblas a la luz, ¿no dice Pablo en Efesios 6:10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Después que nacimos de nuevo, cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, dice que seamos fortalecidos en Él. Todos seamos fortalecidos en Él. Ser fuerte en sus posibilidades, en lo que Él puede. A Él fue dado todo el poder, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. Y si nos sometemos a su reino, a su poder, entonces hicimos lo mejor, lo decimos con nuestro Padre, con nuestro Señor. Y si nos sometemos bajo su autoridad, que su buena voluntad va a reinar sobre ti. Y si te doblas bajo su reinado, entonces también puedes vivir victorioso en el diario vivir y puedes tomar tu posición si tú vives en Cristo y si Cristo vive en ti, que también puedes resistir al diablo. Y así dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros.
Si nosotros miramos las obras de Satanás solamente con la razón para destruirlos y resistirlos y tomar activamente una actitud, así no suficiente. Satanás, tú es suficiente lo que destruiste, es suficiente. Ahora viene la voluntad del Padre a la realidad, a mi vida, a formarse en mi vida. ¿Me entienden? Queremos tener una nueva actitud contra todas las obras y las tentaciones y los planes de Satanás. Ese es el punto. Y eso vamos a ver más profundo. Tomamos nuestra posición. No somos cristianos que tenemos temor de Satanás, sino sabemos de qué fuimos llamados, a la victoria. Somos llamados de vencer al enemigo y al malo. Y eso es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Desde el principio te quiero desafiar y esa predicación te va a desafiar porque la palabra de Dios siempre es desafiante. ¿Estás listo de tomar una nueva actitud en tu vida si se trata de resistir a las obras de las tinieblas? ¿Estás listo? ¿Abriste tu corazón en la casa, en el live stream? ¿Estás listo de tomar activamente una actitud? Debemos ser firmes, resistir firmemente, porque si pensamos, ese tema no es para mí, puede decir uno, no, otra gente. Yo tengo Satanás tanto bajo mis pies, no me interesa ese tema. Hay esas personas que soy tan santo que en mí no me encuentra nada, ese tema no es para mí. No escuché nada, entonces estoy contento. Porque a veces pensamos que estamos tan seguros y a mí no me pasa nada malo. A mí Satanás no me encuentra nada. A mí no me va a probar. Pero justamente eso es una equivocación. Él también va a venir y te va a probar. Él viene como un león rugiente. Y Pedro dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no solamente quiere rugir, sino activamente quiere devorar y te quiere influir en tu vida, y de eso debemos resistir activamente. Y es una meta importante en esta predicación. Si miramos las obras de las tinieblas solamente para que reconocemos cuál es nuestro llamado es de ser firmes, servir al Señor y vencer donde nos damos cuenta que estamos atacados. Y Pedro dice que resistimos firmemente y no tengamos temor, porque lo mismo sufrimiento que nos pasaron a muchos otros en todo el mundo. Te quiero desafiar con la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces en las últimas semanas y meses venciste? ¿Cuántas veces venciste en las últimas semanas y meses? Medita por un momento. ¿Cuántas veces resististe y venciste al malo? Cuando tomamos la decisión, yo estoy listo para vencer, entonces también queremos ver que somos llamados a gente que son presos, que están en la boca del león. Amós dice en 3:12 que hay gente que están presos en la boca del león. El Amós tenía una imagen de personas que están en esa boca entre los dientes del león, presos, y dice, eso dice el Señor. La boca del león, ese cordero ahí entre los dientes va a ser sacado de ahí. Y eso queremos hacer también como cristianos, de sacar a gentes que están bajo la influencia de las tinieblas. Una obra, pensamiento es
que Él quiere sacar gente, arrebatar gente de la iglesia. Y tenéis que ir más cerca del pastor, de la iglesia, de la célula, buscar la cercanía del Señor, del buen pastor, porque Él va a vencer a todas las influencias, todos los poderes de las tinieblas. La noción Satanás es como una noción de saber, pero muchas veces no con la experiencia. Pero uno puede comparar en la naturaleza. Una vez te confrontaste con un león, con una culebra, con un escorpión o con un lobo. Estabas una vez en un peligro. Aquí en el mundo europeo no tenemos más esos animales, pero igual hay esos animales, son reales y son activos. Y así es como Satanás y sus ayudantes, los demonios, si lo queremos o no, ellos están activos, son reales. Y es bueno si miramos sobre ese tema. En la Biblia nos dice, el Espíritu Santo nos quiere alentar, que no nos dejamos llevar por las tinieblas, en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos saber, debemos conocer sus planes, debemos estar informados y verlos antes para cruzar sus planes. Por eso el primer punto tan importante, la obra de Satanás es activo hoy día en la Suiza, en Berna, y también va a entrar en tu vida. Y también una obra de Satanás que nos quiere engañar. En 2 Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Si no te puede agarrar como león, entonces te quiere engañar. Y si no puede engañarte, te quiere acusar. Eres un acusador. En Apocalipsis lo podemos ver, que día y noche acusa a los justos. Él te acusa. Y ahora se fue echado a esta tierra y está enojado porque no tiene mucho tiempo. Entonces anda por aquí de acusar a gentes. Él te acusa, Él te maldice, Él te vota, Él te discrimina. Él te tira para abajo, Él te acusa día y noche. Si no te puede engañar, entonces te puede acusar y tu vida, tu fe, tu convicción. Él te acusa y es la meta que por ti también puede acusar a otros. En las últimas semanas y meses te dejaste de acusar a otros, de criticarlos, de acusarlos, o dices hoy día con decisión, tomo otra actitud. Yo no me dejo llevar de acusar a otros, de engañarlos, decir no activamente, no, y la obra de la acusación se destruya. No, conmigo no. Yo no me abro para esas cosas, para que gente sean acusados por mí, no solamente en la iglesia, sino también en el ambiente del trabajo. Él quiere obrar por ti, y si no te puede engañar y no te puede acusar, no puede por ti engrandecer la acusación, otra obra de Satanás es que no tienes protección. Es su meta que no tengas protección en tu vida. Nosotros podemos saber que Jesucristo es para nosotros un protector, una fortaleza firme, que podemos ir a donde Él, podemos tener paz, un firmamento. Él es para nosotros un firmamento. Esa es la predicación de Werner Kniesel, que podemos ser adoradores, pero no tenemos protección. Los muros están en ruinas y Werner nos dejó entrar. Tenemos que edificar nuestra protección y tenemos una propia responsabilidad de ir dentro del reinado del Señor
donde Él nos puede proteger. Nosotros somos llamados de la palabra, de protegernos, de ir donde el Señor, de buscar refugio en Él. Y el Satanás quiere que lo hagamos lo contrario, que en el mundo invisible y visible no tengamos protección. Y dejamos hablar la palabra de Dios. Y miramos en Job 1, 9 al 11. Y ahí leemos una parte muy interesante, como Satanás trata de quitar esa protección que recibimos de Dios. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job disfrutó de un muro invisible de protección. Job fue protegido por Dios. Invisiblemente tenías un muro alrededor de él, toda su familia, él, todo lo que él pertenecía, todas sus pertenencias. Dios también hoy en día te protege. ¿Y qué hacía el enemigo? No compraste la adoración de Job, tú lo bendices. Tú eres un mafioso, Dios. Tú compraste la adoración de Job porque con tu bendición. Satanás decía: ¿por qué bendices a Job? Tú lo protegiste y tú lo bendices y tú quieres asegurarte la adoración de Job. Y Satanás también puso en duda a Job. Seguro que Job solamente te teme porque tú lo bendices. Y tiene riquezas y es exitoso. Quítale su protección para que lo pueda tocar. Y ahí vamos a ver si no te maldice y te maldice a la cara y se aparta de ti. Y Job después fue molestado de Satanás. Fue maldecido. Murieron sus hijos, sus pertenencias le fueron quitados, se enfermó. Para que salga lo más valioso en su corazón, su entrega y su adoración a Dios, y que no tenía que ver cuán bendecido fue, sino porque él lo amaba de verdad. Y Dios, al final de ese libro, Job, lo restauró a Job y dice: mira, Satanás, tú hiciste el mal. Yo no bendigo a gente para que me adoren, yo lo bendigo porque es mi ser de bendecir. La obra de Satanás es de contar mentira de Dios y que Él es un sadista. Dios no es un sádico. Él no le gusta que tú sufras, sino Él dio lo mejor para tu vida, Jesús, para que seas liberado de todo sufrimiento y todas las enfermedades y todo el poder de las tinieblas. Porque todas las tinieblas en la cruz de Gólgota fue vencido, todo. ¿No es maravilloso? Y Satanás no tenía suficiente. Después que le quitó todo a Job. Bueno, no podría ser que Job te maldiza si lo mato. Job 2:4. Dios dice: su vida es en tus manos. Si quieres ver que es en su corazón, ok, pero su alma no lo puedes tocar. Su alma no. Y Job se enfermó gravemente, una enfermedad de muerte. ¿Y qué salió? Nada más falso. Job no sabía nada de la falsedad. Y Satanás quiere destruir tu vida, sea en la barriga, sea después cuando creces, cuando seas joven o cuando eres grande. Él quiere destruir tu vida. ¿Y por qué? Porque cada vez que te ve una obra de Dios en ti. Tú eres una imagen de Dios. Tú fuiste hecho genialmente. Tú eres una personalidad, un individuo. Y Él
odia la obra de Dios. Por eso cada vez que te ve, se recuerda a un Dios maravilloso y Satanás odia eso. Satanás te odia y eso hay que saber. Satanás es un mentiroso del principio y también medias verdades son mentiras. Él te engaña y te miente. En 1 Juan 1:22, que es el padre de la mentira, y lo único que descubre la mentira, si te vas a Jesucristo, Él que es la verdad, y la verdad te hará libre. Esa verdad que tú reconoces te hace libre. La palabra que tú reconoces te hace libre. Y en ese ejemplo de Job vimos que Satanás destruye, que eres un ladrón, un malhechor, pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia para siempre. ¿No es maravilloso que Jesús nos dio la verdadera vida? Nosotros vimos que Satanás quiere obrar libremente y si puede tener pertenencia a tu vida libremente, entonces es trágico. Vimos también en la Biblia un ejemplo que Satanás pudo activarse, obrar libremente, porque no tenía protección. Eso fue en Judas el Iscariote. Y ahí entró las tinieblas en la vida de Judas. Y él fue usado de acusar a Jesús, de entregar a Jesús a las obras de las tinieblas, porque era la planificación, el propósito de las tinieblas de ver a morir a Jesús. Y la Biblia dice que era la hora de las tinieblas. Y Judas ya no era a sí mismo porque estaba lleno de los pensamientos de Satanás. Y cuando quería devolver el dinero con sangre, y los religiosos dijeron, no queremos tener que ver nada con esa plata con sangre. Y Satanás acusaba tanto a Judas que se mató a sí mismo, que se suicidó. Eso es la obra de Satanás, que llevar a la gente a la muerte. Y a nosotros no debe pasar eso. Si no queremos ir en dirección a Dios y a su bendición y a su restauración. ¿Qué pasa si no puede tomar potestad de ti? ¿Y cuáles son sus planes si estás cerca del Señor? ¿Qué ideas y planes tiene? Él es creativo. Sabes que Él no tiene suficiente. Aunque estás bajo la protección de Dios, Él todavía no puso todos sus... Tiene aún más planes que quiere jugar. Y otro pensamiento es, si tú quieres vivir bajo la protección de Dios, que te quiere acusar y juzgar. Él es un experto de juicio y Él sabe cuándo puede poner la mano sobre ti. Y ahí leemos en 1 Timoteo 3, 6 y 7. Déjanos leer 1 Timoteo 3, 6 hasta el 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No uno que recién se convirtió, para que no caiga en condenación del diablo. Una meta del diablo es condenarte o juzgarte, y él sabe cuándo lo puede hacer. Y a veces no somos mucho mejor que la gente que no tiene a Jesucristo. Rápidamente somos orgullosos y nos creemos ser algo, quizá porque tenemos un servicio en la iglesia, y ese valor lo tomamos de nuestro cargo, de nuestro servicio que tenemos.
Y eso lo sabe bien el diablo, que está en tu corazón. Y si tienes un orgullo escondido, el orgullo no se muestra solamente cuando alguien sabe que lo que él es, sino también cuando te haces pequeño. Es un falso orgullo también. ¿Y qué hace? Él te juzga. El orgullo siempre lleva a la condenación del diablo, aunque estés cerca de Dios. Y otro pensamiento está aquí, que pues vas llevado a una moral doble. Estás en la iglesia bien santo y casi se podría poner un super santo, un santulón, pero afuera de la iglesia eres como un lobo. Y cuando los vecinos tuyos ven cómo tú eres y se habla en tu pueblo, entonces también es una puerta abierta para que Satanás te pueda condenar, porque vives una vida doble, una moral doble, y también es un pecado escondido. Él sabe qué haces en tu casa. No solamente Dios ve lo que haces cuando estás solo, pero también el diablo ve cuando tú caíste y él es activo. Déjanos mirar otro aspecto, como Satanás y cómo son sus planos y cómo sus planos son activos ante Cristo. Vemos 2 Timoteo 2, 24, 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si tú tienes orgullo en ti y estás rápidamente, te sientes, entonces eso es un lazo del diablo y él quiere que tú caigas ahí. ¿Y cuántas veces nos sentimos como cristianos? A veces somos tan sensibles. Oh, no me saludó amablemente y ahí ya tengo problema con mi autovalor. O no tenía la misma opinión que yo. Y tú te enojas por él. Y tan rápido comenzamos a discutir o comienza a discutir con otros cristianos y rápidamente hay una pelea y no debemos pelear. La pelea también es una mirada que vives en la carne. Y si le resulta que te airas y que comienzas a pelear y quieres que se haga tú de razonas, entonces rápidamente está en él. Yo estaba un tiempo en Sudamérica y hay trampas en el suelo y cuando cae ahí un animal y con el peso pisa la trampa, entonces el animal después se cuelga al aire y está colgado en un árbol. Y así es con gente que se dejan llevar a pelear. Es una trampa. Tú caes en esa trampa y después está colgado en el árbol. Y cuánto se alegra cuando tiene un trofeo Satanás y dijo, logré que algunos se están colgando en el árbol de la Fimi de Berna. Una imagen divertida, pero no deberíamos reírnos de eso, porque eso es la voluntad de él. Él te malusa para su voluntad y nosotros cristianos pueden ser herramientas para el Satanás. Y saben, cuando nosotros cristianos peleamos, no está lejos apartarse, la separación. No debemos dejarnos llevar y usarnos y mal usarnos por el enemigo para que llegue a la separación. Toma una actitud activa y dices, no me dejo mal usar. Y Satanás también es engañador y él cambia
El Evangelio no es para él nada grande de engañar con el Evangelio y tantas enseñanzas, vientos de enseñanzas que tenemos, y no cada enseñanza que enseñan del púlpito. No es siempre bíblico. Prueban la enseñanza, prueban los espíritus si viene de Dios. Porque dicen, en los últimos tiempos van a haber enseñanzas demoníacas que engañan a la gente. Y si escuchamos a esos demonios, a esas falsas doctrinas, entonces vamos a ser quitados del Evangelio. Por eso su nombre es Diablo, el que torcea la verdad. Dejamos mirar ese aspecto de retorcer la verdad. Hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, falsos profetas y apóstoles. Eso hay. No tenemos de creer todo, sino debemos probar si realmente es la voluntad de Dios. Debemos ser tan maduros que podemos diferenciar los espíritus. Seamos estar firmes en la palabra, que no es la palabra de Dios, viva en abundancia en nosotros, para que no caemos de cada enseñanza. ¿Cómo es en tu vida privada? ¿Cuántos libros compraste sobre enseñanzas cristianas? ¿Cómo se has bendecido? Hay tantas direcciones. Prueba la enseñanza, porque para Satanás es uno pequeño de disfrazarse y hacerse venir como un enseñador de la luz. Y eso dice también en Apocalipsis 2:2. Y si no le resulta de matar, de retroceder, de torcear o de engañarte, entonces te quiere llevar a que no obedeces. Y pensamos a veces, nosotros sabemos cómo es correcto, y cuando dice el Espíritu Santo y te da un mandato y dices, no, eso no lo quiero. Y nosotros viene esa rebelión, eso que no queremos obedecer. El Antiguo Testamento dice que rebeliones es magia, es brujería. En 1 Samuel 15:22 dice la palabra que desobediencia es igual como magia y brujería. Y el Dios no tiene nada de desobediencia, nada con magia. Y cuando siempre estás en rebelión con Dios, ¿cómo te va a bendecir? Porque no se puede hacer uno con magia, con brujería y con desobediencia. Lo mejor que puedes hacer es ir al Señor. Señor, haga con voluntad en mi corazón, que prepara caminos en mi corazón para que pueda bajar bajo tu reino, someterme a tu reino para hacer tu voluntad. Y si tú sientes en ti que hay desobediencia, que tienes un corazón de piedra, que tú no quieres que Dios obra en ti, entonces ya te llamo. Ahora tú puedes recibir un nuevo corazón, tú puedes ir adelante con el Señor. Ese primer punto lo quiero terminar con 2, 3 nociones. Si ya no te puede tener bajo desobediencia o rebelión, entonces Satanás te lleva en Job 3:18 y Isaías 3. Él te lleva, te persigue hasta que estás cansado, Él te persigue. Y Él es un enemigo que te lleva enfermedades y dolores. Y quiere proclamar todo eso, voluntad de Satanás. Fueron juzgados y rotos. Todos los planes de Satanás en la cruz de Gólgota fueron vencidos, totalmente vencidos. Y no importa qué hay en tu vida, donde tú ves que las tinieblas es activos, Jesús venció al enemigo, le quitó todas las armas. Entonces seguimos al segundo punto más grande, ese es el punto de las actividades de los demonios.
Los demonios también existen y son reales como Satanás, pero Satanás solo puede estar en un lugar, pero sus ayudantes, los demonios que son activos, hay distintos tipos de demonios, están activos en todo el mundo. Y también tenemos que conocer, aunque no te gusta, quizás. Hace unos días tuve una conversación con un profesor. Dijo, Silas, no quiero escuchar nada de Satanás y demonios, se me da miedo. Él nació de nuevo. Por favor, no eso. Y le pregunté a él, ¿cuántas películas de horror ya miraste? A veces somos muy sensibles si escuchamos algo de la palabra de Dios, pero miramos cualquier cosa sucias o impuras. Por eso, ¿qué hacen esos demonios? Nadie o muy pocos vieron ni a demonios real, pero igual son existentes, así como el viento no vemos solamente las consecuencias del viento, así también podemos saber que hay demonios. Cuando el viento sopla y vemos cómo las hojas vuelan, o cuando hay una tormenta de nieve, podemos ver cómo cae la nieve y cómo se mueven por el viento. Y así muchas veces vemos solamente las consecuencias del viento cuando cae un árbol o un techo se rompe. Muchas veces vemos solamente las consecuencias. El primer punto aquí de las actividades de los demonios acosan. Y quiero dar un ejemplo. Yo estaba en el tren de Aarau a Zurich y encontré algo maravilloso. Una billetera con 3.000 o 4.000 francos. Nunca más vi así un billetera tan grueso con cheque de reca y dinero. Y yo lo quería entregar en la estación en Zurich, pero de ese momento que tenía esa billetera pesado, permanentemente tenía pensamientos, ataques. Una voz me decía, ven, déjate con esa billetera, nadie lo ve, se da cuenta, nadie lo ve, quédate con esos par de miles de francos. Y yo transpiré hasta que lo entregué y después supe que esa billetera pertenecía al trabajador que trabaja en el tren, al conductor. Y a veces somos tentados de esa forma o somos tentados de ir nuestro propio camino. Los demonios te tientan, te acosan. Lo importante es que no lo coges. Otro aspecto de los demonios te estudian, te miran y esperan un momento de la debilidad. Y quiero también contar un ejemplo de una mujer joven. Ella creció en una casa cristiana. Tenía una enfermedad al pulmones y por esa enfermedad siempre estaba cerca de la muerte. Muchas veces era muy cerca de la muerte y ella tomó la decisión para Jesús, tomó la decisión de bautizarse, pero en un aspecto de su vida, como decir, en una etapa de su vida, ella estaba muy descontento por su enfermedad, estaba luchando y ya no quería vivir más porque no podía vivir como gente que están sanos. Y en ese momento, cuando ella tenía ganas de morir, vino un demonio, decía que venía como un zorro y hablaba con ella, no comas más, no comas más. ¿Y sabe qué pasó? Esa joven, después de unos meses, solamente tenía 24 kilos y tuvieron en el hospital que alimentarlos líquidamente. Y dijo que con eso no podía morir. Y ese zorro, ese demonio decía, entonces sale para afuera. Entonces tuvo un resfrío, una pulmonía y murió en eso. No ella quería morir, sino el demonio que estaba activo quería destruir esa vida.
Y no era bonito de ver cómo esa joven, bajo esa influencia de las tinieblas, fue atormentado. Y tú también, hay un espíritu que te habla. Tú puedes ser libre de eso. Ellos te estudian, te miran y esperan una debilidad. Eso también puede pasar cuando tenía un día muy frustrante en la tarde. Estás frustrado y te das cuenta, todo fue mal. Justo en ese momento te viene la tentación y te atacan. Y también puede ser así, que te enojas, te airas sin querer o te dejas llevar de hacer cosas de pecados que tú odias. Otro punto de actividades de demonios es que comienzan a maltratar. Y Jesús muestra una parábola de sus pecados fueron dejados y fueron un dinero que no podía pagar, un dinero grande. Y él habla en esa parábola que fueron perdonados sus deudas y él mismo tenía a alguien que le debía plata. Y justo vino ese hombre, al hombre que fueron dejados sus deudas. ¿Y cómo reaccionaba ese hombre? Reaccionó muy malo y dramático. Y ese deudor lo mandó a la cárcel. Y cuando los siervos del rey lo supieron, fueron al rey y dijeron, eso pasó. Y el rey se enojó y lo llamó y dijo, ahora te voy a mandar a los torturadores. Cuando uno puede perdonar, eso abre para demonios que te maltratan. Por ejemplo, en el cuerpo puede ser que tengas artrosis, artritis, de enfermedades, de dolores de la nada. Tú tienes siempre dolores, ese demonio siempre te maltrata. O también en el alma, que vienen fobias del alma o imaginaciones. Eso también pueden ser actividades de demonios de maltrato y que ese demonio te quita la saber que eres salvado. Así que una persona me llamó a la noche, a las 11:30. Tengo de nuevo ese deseo de tirarme delante del tren. Un demonio me habla y ese es tu pecado que hiciste y Jesús no te puede perdonar más. Un joven, un hijo de un misionero, creció en una casa cristiana, atacado fuertemente hasta ese punto que el demonio le quiere quitar su salvación. Y si no puedo tener más perdón de mis pecados, entonces mejor me tiro delante del tren. Y eso no le pasó por una vez nomás. No dejan no mirar ese aspecto. Cuando uno no se arrepiente, no se reconcilia, abre la puerta a esos demonios de maltrato. O los demonios que nos obligan, todo lo que tienes que hacer, una obligación, por ejemplo, que tienes que lavarte siempre demasiado la mano, o comer cuando comes demasiado, muy poco, o fumar, o hablar. Todas las obligaciones, cuando alguien te obliga, es del mundo invisible y tu alma no tiene protección. Y no hay solamente obligaciones, también hay demonios que te quieren llevar a esclavitud. Te quiero dar un ejemplo de un joven de una iglesia reformada que también recibió a Cristo y después se dejó bautizar. Cada vez cuando llego a la casa, entonces tengo que hacer ese juego horrorífico. No puedo de otra forma. Otro hombre que me decía, eso también toca a las mujeres, que no puedo ir a esos lados que me ensucian, es una esclavitud. Y saben, cuando están bajo esos poderes esclavizantes, y tú justamente lo odias lo que haces, pero otra hora después lo haces otra vez. No porque tú tienes un deseo, una fascinación, sino porque tú eres esclavo de esos poderes.
Aleluya, Jesús hace libre también de esclavitudes. Y también quiero mostrar ese segundo punto. Paso un poco más rápidos. Voy a hablar de algunos otros demonios te llevan a obligaciones, sea de fumar, sea alcohol, sea consumo de cualquier drogas o medios o todo lo que te hace dependiente. También cuando uno no está libre y que no estés en libertad, en la libertad de Jesús. Demonios te ensucian por emociones o por imágenes que no puedes quitarte. Si miraste una película horrorífica de horror y no pueden quitarte de tu mente, y cada vez cuando quieres adorar al Señor te vienen esas imágenes y no puedes adorar. Y demonios engañan. Para demonios no hay problema de copiar a alguien. Pablo con sus discípulos querían ir a orar en Hechos 16:16 y había una mujer y ahí decía esa mujer o ese demonio en esa mujer, esos son los siervos del Dios Altísimo, esos son los enviados del Señor. ¿Por qué sabía eso? Porque tenía un espíritu de un medio. También pueden decir verdades y la palabra en griego es un espíritu de pitón, un espíritu de una culebra. Esa mujer fue mal usado para a sus dueños darles riquezas. Y después Pablo, después de 4 o 5 días, sabía de quién se trata. Echó ese espíritu de pitón de ese medio. A veces no son tan, uno no lo ve de inmediatamente. Muchas veces te lleva al suicidio. Uno puede ver en Suiza este año habían más de 900 suicidios porque la ley lo permite ahora para los ancianos para suicidarse en Exit, en esa organización que se llama Exit, para suicidarse cuando son ancianos. Los demonios te llevan a que no puedes descansar, donde tú no puedes descansar. Puede ser una indicación a actividades demoníacas. Podemos ver Lucas 11:24. Y los demonios quieren que seas liberado. Eso los incomoda. Ya escuchando esa predicación ya les molesta. Cuando esa predicación te molesta, no yo, sino la palabra de Dios. Si te hace enojar, ven para adelante. Si ves cada vez que hay un llamado, quieres salir de aquí, ven adelante. O no puedes entrar al culto porque no pudiste. Jesús te llama para que seas liberado. Y también te pueden resistir. Y el tercer punto, el equipamiento para la liberación. El tercer punto es una concentración, pero nos gusta cuando está bien concentrado y tiene buen gusto. Entonces miramos al servicio de liberación. Jesús mismo fue equipado para liberar y Él equipa a su iglesia para que podamos liberar a otra gente, para que le podamos arrebatar del reinado de las tinieblas. Así que hacia Jesús, Él necesitaba un equipamiento, y cuando Jesús se bautizó, vino el Espíritu Santo como una paloma sobre Él. El Espíritu Santo equipó a Jesús. Jesús mismo se equipó por el poder y el don del Espíritu Santo. Y así como iglesia también necesitamos equiparnos. Jesús nunca habría podido hacer ese servicio como lo podemos leer en el Evangelio si no habría venido, no habría ungido al Espíritu Santo y lo habría equipado. Él no habría podido hacer ese servicio. Y Jesús estaba suficientemente, tenía la suficiente voluntad,
y la humildad para dejarse equiparse. Eso es un estilo de vida, la liberación. Cuando uno tiene el don de liberación, de humildad, Él se sometió a la voluntad de Dios. Y Jesús aceptó la guía del Espíritu Santo. Jesús se dejó guiar. ¿Y dónde lo guiaba el Espíritu Santo? En el servicio, ¿no? Al desierto. El equipamiento siempre pasa en lo oculto. El Espíritu Santo llevó a Jesús a la oración y al ayuno. Y si queremos hacer ese servicio, comienza con oración y con ayuno. Y Jesús se fortalecía en el desierto. Aunque tenía mucha hambre, después de 40 días y 40 noches fue tentado de Satanás. ¿Y qué hacía Él? Él usaba la palabra, decía, escrito está. Y tú mismo quieres ser liberado y quieres servir como obrero, como líder célula, obrero, necesitas usar la palabra como una espada de doble filo para que separa la verdad de la mentira. ¿Y qué pasaba en ese equipamiento? Jesús fue probado si es firme. Jesús fue probado si era firme. Y Él no se dejó doblar cuando Satanás decía, te doy todos esos reinos y tú puedes tener autoridad sobre todos los reinos. A mí me son dados. Jesús no se dejó doblar. Y si quieres ser equipado del Señor, entonces vas a ser probado. Y no te dejas de tener temor de las pruebas, sino dejas el tiempo del desierto, del desafío, ser una oportunidad para crecer en Jesucristo, en su autoridad. Y te quiero repetir ese versículo cuando dice en Efesios 6:10, sean fuertes en el Señor. Tenemos que ser fuertes en el Señor. Nuestro mandamiento es de liberar a la gente, llevarlos a la libertad, los que están atados. Y Él servía. Cuando niño, yo tenía 6, 7 años, vivía con mis hermanos, vivíamos en el cantón de Zúrich. Mis padres están activos en el servicio de la liberación. Unos 4 hermanos, como es así, con jóvenes, niños dimánicos, éramos todos hombres, hijos hombres. También había mucha acción en la casa, pero cuando mis padres servían en la liberación, varias veces nos visitaban poderes invisibles. A mí no me gustaba mucho. Entonces mis padres y a nuestros hermanos decían, la próxima vez cuando venga Satanás, dice, nombre Jesús, cállate y quítate. Y no pasó mucho tiempo, como tenía 6 años, en la pieza con mi hermano mayor, el Gabriel, y estaban ahí y venía así un monstruo verde. ¿Sabes qué hice? Me puse la frase sobre mi cara y dice, Satanás, quítate y cállate. Y en un momento había paz en mi habitación. ¿Viste una vez cuál poder hay en nombre de Jesús? Si tú usas el nombre Jesús, no pueden quedarse. Saben que son juzgados y no tienen más armas. Tienen que doblarse delante de ese nombre. No de ti, sino del nombre Jesús. Vengo al último punto y le pido que la gente de la alabanza vengan adelante. Jesús tenía después de su tiempo de ayuno, comenzó su servicio. Y queremos ver una media jornada de Jesús. Miramos lo que Jesús hacía. En los deberes de Jesús, cuando Jesús salió del desierto, vino con autoridad y poder y fue a la sinagoga. Podemos ver en Lucas 4:18, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ungió de dar el Evangelio a los pobres, de liberar a los presos y
proclamar el año de buena voluntad de Dios. Y él enseñaba, y un hombre en esa sinagoga gritó. No el hombre gritó, sino el demonio en él gritó. Lucas 4:31 y los siguientes podemos leer. ¿Qué tenemos contigo, Jesús? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Él dijo, cállate y quítate. Y ese demonio en esa hora salió. Jesús echó fuera ese demonio. Y cuando Jesús hacía ese servicio, es el cuarto punto. Entonces nosotros como iglesia tenemos que reconocer que también lo puede hacer en la iglesia ese servicio. Jesús todavía echa fuera demonios en estos días. Y él amenazaba al espíritu. Él no era diplomático y amable o diplomático como los suizos. Podrías irte. Él lo amenazaba al espíritu. Y él se fue y tenía que irse. Y después, cuando se fue de esa sinagoga, fue llamado a la casa de la suegra de Pedro, que tenía una fiebre fuerte, que fue atacado por una fiebre. Y a veces de la nada nos ataca un espíritu con una enfermedad, con una fiebre. ¿Y qué hacía Jesús? Él iba donde esa suegra de Pedro y amenazaba la fiebre y se fue de inmediatamente. La fiebre se iba, el color volvía a su cara y no se sentía más mal, se levantaba y servía. Después, ese día de trabajo de Jesús todavía no terminaba. En la tarde, cuando se oscureció, bajó el sol, le traían muchas gentes con muchas enfermedades y sufrimientos, y él imponía las manos y los sanaba, y muchos demonios salían cuando gritaban, tú eres el Hijo de Dios, y él amenazaba a esos demonios, y no se le dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Esa predicación lo quiero terminar de la siguiente forma. Quiero que se levanten. Jesucristo es el mismo para siempre. Él es el Señor de esta iglesia. Él es el fundamento de esta iglesia. Él es la cabeza de esta iglesia. A Él pertenece esta iglesia. Y le pido que vengan de inmediatamente los líderes de células. Si tú tienes la libertad de venir para adelante y no estás atado, ven para adelante. Si como líder vives en el pecado, no vengas. Y tú en la casa, si tú ves esto en los smartphones, en el tablet, Jesucristo no está atado a distancia y tiempo. Él está hoy día en ti. Él te está cerca y su mano está estirado de venir a encontrarte, de tocarte y de liberarte de todo lo que te quiere quitar de seguir a Jesús. Y si tú te das cuenta que eres atado, si hay poderes de las tinieblas activos en tu vida, te llamo en nombre de Jesús. Si tú piensas que tienes que salir de este lugar, esta sala, ven para adelante, no salgas. Y si tú te das cuenta algo de ese mensaje, te enojaste mucho, ven para adelante. Y si tú te diste cuenta, el Espíritu Santo te habló, ven. Queremos usar así el tiempo, que estemos delante del Señor y lo dejamos obrar. ¿Te habló algo? Ten la libertad de venir ahora. Jesucristo es el mismo. Él sigue siendo el mismo y Él te ama y su amor te lleva, te tira. Gracias, Señor Jesús. Déjanos orar. Levanta tus manos al Señor. Si este mensaje hoy día en la mañana te toca o no te toca hoy día, ayuda a orarnos. Yo te llamo, ven. Hay una mujer joven, tú siempre tienes migraña, y también un joven, ven con esa migraña al Señor.
Y hay personas, tú sufres sobre obligaciones del alma. Siempre tienes obligaciones que tienes que hacer cosas. Ven adelante. Hay ciertas personas, tú sufres de vicios. Ese vicio lo rompo de tu vida. Ven para adelante. Yo te llamo en nombre de Jesús. No creo que seas avergonzado, pero el Espíritu Santo te llama si tienes vicio. Y hay gentes, te cuesta de seguir al Señor y ser obediente. Tú siempre vuelves a caer a tu antigua vida. Siempre recaes a tu vida antigua y siempre caes al pecado. No importa que sea, ven en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Y hay personas que tienen alergias del cuerpo. Ven para adelante. Algunos tienen en las axilas, salen cosas rojas, alergias rojas. Si tienes alergia, ven para adelante. En nombre de Jesús, ven. Déjanos orar con la voz en alta. Déjanos proclamar la victoria de Jesús en nombre de Jesús. Todas las partes donde eres perseguido, rompo el yugo de la persecución, el suelto, todos los poderes, las tinieblas que te quieren atar, pierden el poder. Cada espíritu de la mentira que te quiere destruir, robar, te quiere tirar para abajo, en nombre, cada esos demonios, cada ese poder lo destruyo. Todo está destruido. Levanta tu mano si quieres orar. Nos hacemos uno por la victoria de Jesús. Oremos como iglesia en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Hay personas con enfermedades. Tú sufres con dolores y tienen dolores hace varios años. Ven adelante. Ven. Son dolores en el nombre de Jesús. Dolores en nombre de Jesús. Y hay 2, 3 personas. Tú no quieres recibir oración. Eres muy orgulloso para eso de venir para adelante. Tú te da vergüenza. Ven para adelante. Ven, humíllate delante del Señor. A los humildes le da gracia, pero a los orgullosos resiste. Déjanos orar como iglesia y después vamos a una canción.